A continuación, en esta sesión, nos centraremos en el eje 3, que comprende las experiencias y prácticas para el desarrollo integral desde la pedagogía hospitalaria. Por medio de ponencias y testimonios, exploraremos cómo las prácticas innovadoras y las experiencias exitosas pueden contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas y jóvenes en este contexto educativo. A continuación, dejo con ustedes a la coordinadora de este eje, Carolina Bamondes Monfalé. Carolina Bamondes Monfalé, magíster, profesora en educación especial, máster en pedagogía hospitalaria y directora en especialización en inclusión escolar y laboral, además de directora de la Fundación Inclusiva. Muchas gracias. Agradecida poder coordinar esta mesa, que es muy interesante. Vamos a dar inicio al eje número 3, experiencias y prácticas para el desarrollo integral desde la pedagogía hospitalaria. En esta ronda tenemos, por supuesto, a los académicos que nos acompañan, que partirá su primera ponencia la señora Carolina Castro. Ella es doctora en Educación y magíster en Ciencias de la Educación con mención en Currículum en la Pontificia Universidad de Chile. Posee un posgrado en Pedagogía, Infancia y Enfermedad por la Universidad de Barcelona. Actualmente es académica de la Universidad Académica del Humanismo Cristiano y en la Universidad de Playa Ancha. Sus líneas de investigación abordan pedagogía hospitalaria, currículum, inclusión y políticas educativas. Bienvenida, Carolina. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí estar aquí frente a ustedes. Agradecer en primer lugar a Silvia y a Camila, que son quienes me invitaron a participar de esta instancia. Y comentarles que además de ese currículum que mencionó Carolina, yo me inicié como profesora de un aula hospitalaria por allá en el año 2007 y he continuado mi carrera académica. Hoy día, el mes pasado, en marzo de este año, me acabo de doctorar con mi tesis de doctorado relacionada con la pedagogía hospitalaria. Así que me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. En particular hoy día, pasa por favor. Voy a compartir con ustedes una presentación de un trabajo que realizamos en conjunto con el doctor Luis Osandón y también con un equipo de profesionales de escuelas hospitalarias. Este trabajo y esta presentación de hoy día lleva el nombre de Reflexiones sobre propósitos formativos y saberes docentes en la pedagogía hospitalaria. Y esta presentación fue desarrollada, como les decía, por el doctor Luis Osandón y porque les habla Carolina Castro. Bueno, para comenzar esta reflexión, quisiera que pensemos en una pregunta central. ¿Qué caracteriza al ejercicio de la pedagogía? La pedagogía no es una acción neutra ni automática. Se trata de una práctica intencionada que se orienta a fines de formación humana. No educamos solo para transmitir contenidos, sino para acompañar procesos vitales que transforman tanto al estudiante como al docente. En toda experiencia pedagógica hay una interacción. Hay alguien que enseña, hay alguien que aprende. Pero más que una relación jerárquica, se trata de una construcción relacional, donde se establecen vínculos formativos que se desarrollan, evolucionan y se reconfiguran con el tiempo. En este proceso, el enseñante no es solo un facilitador, sino también es un sujeto que se transforma junto con el aprendiz. Esta dimensión del vínculo y de la mutua transformación es especialmente relevante cuando hablamos de pedagogía en contextos de vulnerabilidad, como el de las escuelas hospitalarias, donde el sentido humano de la educación se vuelve aún más evidente y necesario. La pedagogía, además de ser una práctica intencionada, también requiere y produce un oficio. Es un verdadero arte de educar. Y este oficio no se reduce a aplicar recetas. Exige del docente una actitud indagativa y deliberante, así como una sensibilidad e intuición que le permitan responder a los desafíos concretos del aula,
o en este caso de la sala cama, del aula multigrado o la atención domiciliaria. El docente o la docente, especialmente en contextos complejos como el hospitalario, discierne constantemente los efectos de sus acciones pedagógicas. Su actuar no es mecánico, está guiado por principios éticos, fines morales y compromisos políticos que apuntan a la dignidad, la equidad y la inclusión. Además, su tarea implica indagar, crear e implementar situaciones de aprendizaje que sean significativas, pertinentes y que permitan a los y las estudiantes apropiarse de los bienes culturales, incluso en medio de la situación de enfermedad. En este sentido, educar en una escuela hospitalaria es un acto profundamente humano, creativo y comprometido con el derecho a aprender en cualquier circunstancia. Entonces, en base a estas primeras reflexiones, con el doctor Luis Osandón y con un equipo de profesionales, pensando precisamente en esta caracterización del ejercicio de la pedagogía, pero particularmente de la pedagogía en los contextos de las escuelas hospitalarias, es que durante el año pasado entonces estuvimos trabajando, en un modelo de saberes de la docente y el docente de la aula hospitalaria que se configure como un perfil de quien está enseñando, quien está ejerciendo su labor profesional en los contextos de las aulas hospitalarias. Para esto entonces aplicamos o trabajamos en base al diseño curricular basado en competencias, entendiendo esta como un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se ponen en acción en el ejercicio de la profesión. Para ello, entonces, estas competencias se operacionalizaron a través de 5 dimensiones esenciales para el ejercicio de esta profesión. Primero, conocimientos pedagógicos especializados. Una segunda dimensión la denominamos como sanitaria. Luego, una dimensión interaccional, una intrapersonal y una dimensión de colaboración interprofesional. Además, cada una de estas dimensiones se expresa a través de desempeños específicos de acción. Es decir, acciones observables que permiten traducir estos saberes en prácticas concretas dentro de la atención educativa en hospitales o domicilios. A continuación, entonces, les compartiré en particular cada una de estas dimensiones y luego un ejemplo de cómo eso se traduce o se operacionaliza a través de un desempeño específico del ejercicio del profesional de educación en contexto hospitalario. Entonces, en relación a la dimensión de conocimientos pedagógicos especializados, lo entendemos como un conjunto de saberes que un profesional de la educación debe dominar de forma específica para desempeñarse en una escuela o aula hospitalaria. En esto destaca la capacidad para adaptar el currículum y la evaluación a las necesidades específicas de cada estudiante, usar metodologías y estrategias didácticas y evaluativas personalizadas y ser competentes en el uso de herramientas tecnológicas que faciliten el aprendizaje a distancia y el acceso a recursos educativos digitales. Por tanto, esta dimensión de conocimientos pedagógicos se operacionalizó a través de estos 4 tópicos. Primero, una adecuación curricular interdisciplinar, la diversificación de la enseñanza, herramientas tecnológicas y evaluación inclusiva. Esos serían los desempeños asociados a esta dimensión y a continuación les voy a leer el desempeño asociado a la adecuación curricular interdisciplinar. Un docente de una escuela hospitalaria elabora planificaciones de enseñanza, ocupando estrategias de interpretación del currículum nacional que le permiten identificar demandas formativas nucleares de las asignaturas y los aprendizajes transversales del ciclo correspondiente, atendiendo a las necesidades de aprendizaje específicas a la condición de él o la estudiante paciente. Si se fijan, si fuera solamente una competencia muy amplia, reduce la posibilidad de que se concretice específicamente cuál es el desempeño específico asociado a este elemento de la adecuación curricular interdisciplinar. En la siguiente dimensión la denominamos como sanitaria, porque esta dimensión requiere interactuar desde lo pedagógico con otros profesionales, principalmente del área de la salud. Esto impone un conjunto de exigencias en el ámbito del conocimiento de estos contextos, sus lenguajes,
normas y protocolos de actuación. Es así como se requiere un manejo básico de las características de las enfermedades y condiciones médicas comunes a los estudiantes hospitalizados o en situación de enfermedad. Estos conocimientos deben favorecer el desarrollo de habilidades para trabajar en equipo con médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud para trabajar en conjunto. La particularidad de estos conocimientos especializados es que permiten una acción integradora de aspectos sanitarios con los educativos. Entonces, un desempeño específico de la dimensión sanitaria, les voy a describir en particular el que refiere a la situación de salud y enfermedad, y aquí se esperaría que un profesional de la educación que desempeña en escuelas hospitalarias domine aspectos básicos del lenguaje clínico relacionados con la situación de enfermedad de sus estudiantes, así como los procedimientos normativos elementales acordes con los protocolos sanitarios del recinto, dependiendo de las condiciones de enfermedad. Una tercera dimensión entonces de este perfil es la dimensión interaccional. Esta dimensión tiene como elementos fundamentales de desempeño la empatía y la sensibilidad, los vínculos formativos, el acompañamiento, la resiliencia, la reinserción educativa, la ciudadanía y trabajo en equipo. En cuanto al acompañamiento, que sería lo esperado para un profesional de la educación en el contexto hospitalario, es que es capaz de construir relaciones pedagógicas basadas en el acompañamiento y la contención de la pérdida de la vida normal, desarrollando estrategias de resiliencia frente a la enfermedad, entendida como un suceso repentino y adverso que altera el curso de vida de cada estudiante de manera distinta. Luego, en una dimensión intrapersonal, esta se refiere al mundo interno del docente, que comprende emociones, sentimientos, relaciones afectivas que permiten y facilitan la interacción con otros. En el espacio educativo de la escuela hospitalaria apunta a un manejo de la tolerancia a la frustración, una alta adaptabilidad a los cambios, proactividad, pensamiento creativo, perseverancia y capacidad de contención frente al dolor del otro, a la desesperanza y al miedo a enfrentar la muerte. Acá, como desempeños clave, estaría la adaptabilidad y la canalización de emociones. Cuando hablamos de adaptabilidad, nos referimos que a un profesional de la educación hospitalaria desarrolla estrategias de adaptabilidad a los cambios constantes en el entorno educativo, de acuerdo con las características del estudiantado, demostrando flexibilidad en su práctica pedagógica y manejando situaciones de frustración relacionadas con su desempeño docente. Por último, la dimensión colaboración interprofesional tiene como desempeños asociados protocolos sanitarios, comunidad interdisciplinar, ambientes educativos, reinserción educativa, vinculación interinstitucional y manejo de crisis. Acá, en cuanto a qué debe manejar o saber o dominar un profesional de contexto hospitalario, es que construye ambientes educativos protectores a través del trabajo en equipo y la colaboración de distintos profesionales, involucrando a las familias, al equipo de salud, a los profesionales idóneos y a la comunidad educativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje y formación de las estudiantes en situación de enfermedad. Entonces, una vez que se definieron todos estos elementos, es que es posible distinguir algunos elementos centrales de lo que se podría constituir como un perfil del o la docente en contextos hospitalarios. Por lo tanto, vamos a entender que un docente o una docente en este espacio educativo es un profesional de la pedagogía con competencias para la diversificación de la enseñanza, la evaluación inclusiva y la adecuación curricular interdisciplinar para atender las necesidades educativas de niñas, niños y adolescentes en situación de enfermedad y con requerimientos de cuidado de salud de diversa consideración. Para ello debe contar con un desarrollo personal y emocional adecuado al contexto, una disposición para trabajar colaborativamente con otros profesionales y personal de salud y habilidades para dar apoyo a padres y cuidadores en el proceso de mantención del proceso educativo y su eventual reinserción en la educación regular. Para ir cerrando entonces, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones.
La pedagogía hospitalaria nos interpela directamente sobre el sentido y el propósito último de la labor educativa. Nos lleva a preguntarnos, ¿para qué enseñamos cuando la vida misma está en juego? En un contexto de alta vulnerabilidad y fragilidad vital del estudiantado, como en el que viven muchos estudiantes en escuelas hospitalarias, la enseñanza deja de ser simple la transmisión de contenidos. Se transforma en un acto de cuidado, un gesto de dignidad, una afirmación concreta de que el derecho a la educación prevalece en cualquier circunstancia. Por eso, los propósitos formativos de este espacio no pueden limitarse a la continuidad curricular ni al cumplimiento de objetivos estandarizados de aprendizaje. El verdadero desafío es acompañar trayectorias vitales, sostener proyectos personales que a veces se ven interrumpidos, cultivar la esperanza y, sobre todo, reconocer a cada estudiante como sujeto de derecho. Educar aquí implica más que enseñar, es ofrecer sentido, pertenencia y humanidad. Y esa quizás es la tarea más noble y transformadora de nuestro rol como docentes. A partir de esto, entonces, podríamos proyectar el rol del docente en la pedagogía hospitalaria como un desafío y una oportunidad para repensar profundamente qué significa enseñar. En primer lugar, se requieren saberes docentes específicos y profundamente éticos, que no solo dominen lo pedagógico, sino que integren la comprensión del entorno clínico, la adaptación curricular constante y, sobre todo, una sensibilidad genuina hacia el sufrimiento y la diversidad humana. No hablamos de una enseñanza descontextualizada, sino de un saber situado, relacional e interdisciplinario que desafía las categorías tradicionales de la docencia. Este saber docente necesita ser profundizado epistemológicamente desde la práctica, desde la experiencia viva de la escuela hospitalaria. Pensar en los propósitos formativos y los saberes docentes que esta pedagogía exige es preguntarnos en el fondo qué significa educar con justicia, con sentido y con humanidad. Y quizás lo más potente es que la escuela hospitalaria, en su aparente marginalidad, se convierte en un espacio privilegiado para reimaginar todo nuestro sistema educativo. Nos permite pensar en una educación más sensible, más flexible y más profunda y humana, no solo para quienes están en situación de enfermedad, sino para todas y todos los estudiantes. Muchas gracias. Agradecemos a Carolina Castro con esa misma pasión que nos invita a reflexionar sobre nuestros deberes como docentes y los propósitos en esta formación. Muchas gracias una vez más, Carolina, por tu exposición y por tu valentía y tu pasión al momento de tu ponencia. Continuamos con el programa. Tenemos a nuestra segunda ponente, que es la señora Bernarda Figueroa, que nos viene a exponer inclusión escolar con compromiso motor, normativa y desafíos. Bernarda Figueroa es educadora diferencial, magíster de alta dirección en establecimientos educacionales y diplomada en educación inclusiva, con más de 21 años de experiencia en neurorehabilitación y atención a la diversidad. Ha asesorado técnicamente a comunidades educativas en la implementación de ajustes para la inclusión de niños con necesidades educativas especiales. Seas bienvenida, Bernarda. Buenas tardes. Primero que todo, como institución, como Teletón Chile, queremos dar las gracias por esta invitación. Nosotros somos unos convencidos de que estas instancias son aquellas que tenemos que aprovechar todo, ¿cierto?, para poder compartir nuestras experiencias. Y eso es lo que yo vengo a hacer aquí. Así que muchas gracias a la red, ¿cierto?, por esta invitación. Nosotros de manera directa no tenemos aulas hospitalarias. Sin embargo, somos usuarios de la red que ustedes tienen.
Por lo tanto, es muy importante que ustedes conozcan qué es lo que hacemos nosotros, y para mí estar aquí, haber escuchado todo lo que ustedes hacen, por supuesto que me voy con la tremenda tarea de llegar a Teletón, ¿cierto?, y contar para que podamos aunar esfuerzos, estrechar lazos y trabajar de manera colaborativa por aquellos niños, porque los niños son los mismos, los que atienden ustedes y los que atendemos nosotros. Les voy a contar sobre Teletón. Ahí está. Ahí está. Ya, muchas gracias. Bien, partamos con esta pregunta. ¿Qué significa la inclusión para un niño o una niña? Es muy amplia, ¿cierto? ¿Qué respuesta más contundente? ¿Qué pasaría si las aulas no estuvieran abiertas para todos y todas? Me quedo con esa reflexión, ¿cierto? Y podemos decir que la inclusión escolar es un derecho fundamental y un motor de desarrollo para todos los niños, niñas y jóvenes, especialmente para aquellos con discapacidad. Teletón, les cuento. Teletón Chile es una institución con más de 70 años de trayectoria en rehabilitación infantil. Y somos, al igual que Costa Rica, que expuso hace unos minutos atrás, una institución que surge desde esta pandemia, ¿cierto?, que hubo en algún minuto por ahí por los años 40 y algo de poliomielitis. En Santiago de Chile, en Calle Huérfanos, una pequeña casita entregaba, ¿cierto?, atención a niños secuelados de poliomielitis. Corría el año 1946. Y desde ahí en adelante esta institución se ha transformado de pasar de una pequeña casita, ¿cierto?, en Calle Huérfanos, en la capital de Chile, a 14 institutos, constituyendo una red que hoy cuenta con institutos con distintos niveles de complejidad alta, mediana y baja. Atendemos aproximadamente a un 70% de nuestros usuarios son niños que asisten a la escuela, tienen entre 6 y más o menos 18 años. Y el 50% de ellos pertenece a los niveles socioeconómicos más vulnerables. Por lo tanto, qué responsabilidad para nosotros atender además a estos niños que pertenecen al grupo más vulnerable, que cuando además juntamos con discapacidad, ampliamos ese nivel, ¿cierto?, de vulnerabilidad, y son aquellos niños y niñas y jóvenes que tienen mucho riesgo de exclusión escolar. Por lo tanto, para nosotros, les vuelvo a comentar, es una tremenda responsabilidad, ¿cierto?, hacer las cosas, trabajar en inclusión, pero hacerlo bien. Para nosotros, la calidad dentro de lo que hacemos es fundamental y, por supuesto, lo debemos hacer también con calidez. Comentarles también que más o menos el 28% de nuestros niños que se atienden en Teletón tienen parálisis cerebral como diagnóstico de base. Y sabemos, ¿cierto?, que la parálisis cerebral, aproximadamente el 50% de los niños tienen además asociada una discapacidad intelectual. Por lo tanto, una población importante de niños y niñas que se atienden en Teletón tienen discapacidades múltiples. Tenemos en total, perdón, voy a retroceder la diapositiva, 33.000, salí del, pero, ahí sí, a la anterior. La anterior. Anterior, estás yendo hacia adelante. Para el otro lado, para atrás, para atrás. Eso sigue siendo hacia adelante. Tenemos problemas técnicos. No, más, sí, ahí vamos para atrás. Sí, más atrás. Una más. Ahí, muchas gracias, perdón, pero... Tenemos en total entonces hoy día 33.125 usuarios a lo largo de nuestra red. ¿Ya? De ellos el 55% son niñas, corresponde al género femenino. Y este es nuestro ciclo de atención.
Los niños y niñas llegan desde la red pública, ingresan a Teletón y permanecen con nosotros aproximadamente 20 años, tiempo en el cual egresan de la institución por 2 motivos. Uno, el alta médica, ¿cierto?, por criterio médico, porque hay una superación de aquella condición que lo llevó a estar, ¿cierto?, a ser atendido dentro de Teletón. O 2, por edad, porque somos una institución de rehabilitación infantil. Por lo tanto, cuando ocurre eso, lo que hacemos como institución es reconectar al joven, ¿cierto?, con la red para que siga manteniendo sus atenciones de rehabilitación dentro de los organismos públicos y estatales de Chile. ¿Y cómo los atendemos dentro de Teletón? A través de un modelo de atención en donde estamos divididos por clínicas diagnósticas. Nosotros trabajamos con equipos multidisciplinarios en los cuales obviamente hay incluidos terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos, enfermeras, educadoras, ¿cierto?, y otros profesionales más, fonoaudiólogos, que forman parte de este equipo multidisciplinario y atendemos por clínicas diagnósticas. Cada uno de estos equipos se especializa en un grupo de diagnóstico y acompaña a esta familia desde que ingresa a Teletón hasta que egresa. ¿Qué es lo que ha generado este modelo de atención? Que es nuevo, tiene más o menos 8 años. Hace 8 años atrás atendíamos de una manera distinta, pero que no nos entregaba la eficiencia que tiene este nuevo modelo. ¿Y cuál es la eficiencia? Tiene 2 cosas. Por un lado, algo que para nosotros es otro de nuestros objetivos fundamentales, la vinculación con la familia y las relaciones de confianza. Nosotros trabajamos en función a esta relación con la familia, que es permanente porque nuestro trabajo con ellos es colaborativo. Y además ha generado el otro gran objetivo institucional, que es la expertise de los profesionales que trabajan con cada uno de los diagnósticos. Por lo tanto, hoy día tenemos profesionales que son especialistas en cada uno de los diagnósticos. Y por supuesto tenemos también toda una vinculación con el medio, porque como ustedes quizás algunos conocen, somos una institución, ¿cierto?, sin fines de lucro, que se financia en un 80% por una campaña solidaria en donde aportan todos los chilenos. Por lo tanto, a nosotros esta frase cliché de ser de todos, para nosotros es real. Somos de todos los chilenos, les pertenecemos. Y pertenecerles y financiarnos de esta manera nos genera una tremenda responsabilidad institucional. Por eso la rigurosidad en las actividades y en las acciones que realizamos. Bien, ahí algunos datos numéricos de nuestra intervención, pero me quiero detener en uno. El año pasado teníamos dentro de los institutos 32.439 usuarios y fíjense cuántas atenciones a nivel nacional para la familia, 967.000. Prácticamente 30 atenciones por familia en el año. Eso es para contarles ¿qué es para nosotros la familia? Formamos una tríada, ¿cierto?, virtuosa de trabajo colaborativo. Y bien, ¿qué nos tiene aquí hoy? Tenemos 3 objetivos para poder compartir con ustedes y creo que me voy a apurar porque me queda poco tiempo para alcanzar a contarles todo. Lo primero es compartir la experiencia de Teletón en relación a la inclusión. Nosotros como equipo de educación obviamente hemos ido creciendo con el paso del tiempo y ajustándonos a los cambios sociales y no solamente siendo reactivos a estos cambios, sino nuestra principal misión es ser proactivos y generar e impulsar esos cambios. Lo segundo tiene que ver con analizar los desafíos que enfrentan los niños con trastorno motor, que yo creo que ustedes los conocen bien, porque muchos de esos desafíos que enfrentan es lo que los lleva a incorporarse a aulas hospitalarias y a salir de la educación regular. Ya lo vamos a conversar. Y por último, los desafíos y oportunidades para construir un futuro más inclusivo, que es parte de nuestra misión y visión institucional. Bien, rápidamente les voy a contar que al ser un país, como decían en la mañana, ¿cierto?, desde el Ministerio de Salud, largo y angosto, nos puede generar algunas dificultades en relación a la intervención que realizamos. Por lo tanto, nosotros tenemos como unidad de educación un desarrollo interno de la unidad y un desarrollo hacia la red. Les quiero contar que a nivel nacional somos 38 educadoras. Y estas 38 educadoras atendemos 33.000 usuarios, por lo tanto tenemos que ser muy estratégicos en cómo llegamos a cada uno de ellos.
Para hacerlo hemos estandarizado nuestros procesos. ¿Y qué hacemos? Nos reunimos a través de una mesa técnica todos los meses, todas las educadoras o una representante por instituto para poder generar esta estandarización de nuestros servicios. Lo segundo, establecimos una ruta de trabajo en donde tenemos claridad absoluta de qué vamos a evaluar, a qué niño y con qué diagnóstico, para que ese niño que se atiende en Arica, que es al norte de Chile, o se atiende en el Instituto de Coyhaique, en el extremo sur, tenga la misma oportunidad de atención. Y por último, hemos elaborado una guía técnica que nos permite que si en algún instituto se produce un movimiento de una educadora, tenemos una guía técnica con toda la información necesaria para que esta persona se acople, ¿cierto? Y pueda incorporarse rápidamente y seguir el lineamiento institucional en términos del apoyo a la inclusión. Y por último, hemos hecho una gestión externa para poder llegar a toda la comunidad de Chile, para poder abordar, ¿cierto?, y acompañar todos los procesos a través de una plataforma web en donde tenemos disponibles recursos pedagógicos. Hoy día ya cargado un curso para directores que atienden a niños con trastorno motor, ¿cierto?, con la información básica para poder acompañarlo, y algunos recursos pedagógicos. Eso está disponible en teletonvirtual.cl, al cual ustedes pueden acceder y pueden descargar todo este material y ver el contenido del curso. Y por último, hemos desarrollado algunos convenios y proyectos con algunas instituciones medulares de Chile que están vinculados con trabajar con los niños dentro del sistema escolar. Me voy a ir apurando. Ahí está nuestra triada, ¿cierto?, virtuosa, familia, equipo Teletón, y cuando vamos al colegio, ¿cierto?, y acompañamos en inclusión, incorporamos al establecimiento educativo. Tenemos, en términos de intervención con el medio, un área de promoción donde tratamos de llegar a toda la sociedad, un área de prevención en donde trabajamos con el colegio que atiende a un niño con trastorno motor, y finalmente el área de intervención donde trabajamos uno a uno con el equipo que atiende en su aula, ¿cierto?, al estudiante con trastorno motor. Y bueno, finalmente sabemos que las barreras ambientales, ¿cierto?, lo dice la CIF, determina la capacidad de desempeño de un niño. Y por eso hemos analizado, ¿cierto?, y sabemos, demanda la norma, que nos mandata la norma, que los estudiantes deben acceder, participar y progresar. Y aquí vuelvo nuevamente a los estudiantes con trastorno motor severo. Los estudiantes con trastorno motor severo tienen serias dificultades para participar. Quiero que piensen en aquel niño que es usuario de silla de ruedas, cuya movilidad está limitada por un funcionamiento físico, que no logra impulsar su silla de ruedas, que no logra ser independiente en el baño, que no logra autoalimentarse porque tiene serias dificultades de movilidad, ¿cierto? Y ese niño hoy día tiene serias dificultades para acceder a los distintos espacios dentro del contexto escolar, y además tiene dificultades hoy, ¿cierto?, para realizar actividades de la vida diaria, como es hacer uso del baño, porque requiere de un tercero, alimentarse, salir al patio, compartir con sus compañeros o participar de otras actividades. Por lo tanto, aquí nosotros nos encontramos trabajando fuertemente para poder determinar cómo hacer para que los niños puedan participar plenamente, porque en términos muy concretos, lo que requiere un estudiante con trastorno motor severo es un acompañante permanente, que lamentablemente en la legislación chilena no está estipulado. Y por último, ya voy terminando, tenemos las dificultades emocionales y de salud, donde tenemos estudiantes con discapacidades múltiples siempre, ¿cierto?, con gastrostomía, con soporte ventilatorio, con desregulaciones emocionales significativas, con discapacidad intelectual que ponen en peligro, ¿cierto?, la seguridad personal, con requerimientos emocionales que se encuentran siempre al límite de la permanencia en el sistema escolar, muchos de ellos atendidos, ¿cierto?, en las escuelas hospitalarias.
Y bueno, finalmente nosotros tenemos un decreto 83 en Chile que indica, ¿cierto?, que debemos diversificar la enseñanza y luego de eso, si no todos los estudiantes acceden, debemos hacer adecuaciones curriculares de acceso o a los objetivos. Y en el caso de los estudiantes con discapacidad intelectual y discapacidad motriz, estos objetivos se nos alejan en relación al curso que cursa, ¿cierto?, al nivel en el que está y sus niveles pedagógicos, y ahí también tenemos hartas brechas en que ese currículum sea realmente ajustado a las características del estudiante. Y por último, contarles que nuestro desafío en el equipo Teletón, desde que los niños llegan, ¿cierto?, hasta que se van de Teletón, es trabajar fuerte en independencia y autonomía para una futura autovalencia y una autodirección. Ese es nuestro sello. Llega un niño a los 2 años y lo miramos inmediatamente a los 20, y en función de esa mirada establecemos una serie de intervenciones que van a estar todas enfocadas hacia esa autodeterminación. Y por último, tenemos desafíos institucionales muy similares a los desafíos que tienen ustedes hoy día. Uno de esos para nosotros es influir en la política pública en relación a este requerimiento de un asistente motor de aquellos estudiantes que tienen compromisos funcionales severos y que lamentablemente con el paso de los años fuimos normalizando que fuese la familia quien lo ayuda, que fuese la mamá fuera del establecimiento educacional o un compañero o algún profesor de buena voluntad. Pero tenemos claro que hoy día, lo han dicho ustedes también en muchas ponencias, de buena voluntad no podemos seguir, tenemos que normar. Compartir también nuestras experiencias y capacitar, estamos trabajando en ello a través de nuestras plataformas virtuales para incorporar la mayor cantidad de temas posibles. Y finalmente, algo a lo que ustedes también apuntan, que es fomentar la cooperación intersectorial. Soñamos con una mesa de trabajo entre educación, el área de salud y las distintas redes o instituciones de la sociedad civil que puedan fortalecer la inclusión escolar de los niños con trastorno motor y otras discapacidades asociadas. Finalmente, me quedo cierto, les dejo esta lectura. La inclusión escolar educativa no es un ideal lejano, sino la poderosa llave que abre las puertas del futuro para cada estudiante. Y antes de despedirme, quiero dar las gracias a las 38 educadoras que trabajan en los 14 institutos de Teletón. Yo soy una de ellas que tengo absoluta certeza de que ponen todo su corazón cada día en impulsar la inclusión escolar plena y de calidad para todos los niños y niñas y jóvenes con trastorno motor que se atienden en Teletón. Muchas gracias. Gracias, Bernarda. Bueno, agradecer a Bernarda que nos ayuda a reflexionar y a conocer una obra que es muy conocida en nuestro país, Chile, que es una gran fundación Teletón que trabaja desde la neurorehabilitación y nos pone permanentemente desafíos, no solo desde lo solidario y generoso, sino que agradecemos que des esta exposición y que visibilice lo que hemos construido en nuestro país. Gracias, Bernarda. Seguimos con el programa. Queremos llamar a la doctora Isabel Luébanos, que ella nos va a dar una ponencia sobre análisis cualitativo de la importancia de la pedagogía hospitalaria en el bienestar emocional de las personas pediátricas en un hospital de tercer nivel en México. La doctora Isabel Luébanos, Guadalupe Luébanos, es oficial de Ejército Mexicano y enfermera militar, especialista en enfermería pediátrica, licenciada en enfermería y obstetricia, magíster en administración pública, docencia y postdoctora en educación. Actualmente está en enlace de salud en un programa de pedagogía hospitalaria del Hospital Militar de Especialidad de la Mujer y Neonatología, México. Bienvenida, Isabel. Sí, buenas tardes.
antes que nada quiero agradecer al comité organizador por darme la oportunidad de presentar este trabajo que realicé en el hospital donde yo laboro. Este trabajo se trata del bienestar emocional de los pacientes pediátricos que acuden al aula pediátrica que actualmente funciona en mi hospital. Bueno, ¿por qué es importante el bienestar emocional en los pacientes pediátricos que acuden al aula hospitalaria para nosotros que somos personal de la salud? Porque nos percatamos que ese bienestar emocional nos favorece muchísimo el que los pacientes acudan a sus tratamientos, que regresen contentos al hospital, que cuando ellos regresan a sus tratamientos inmediatamente llegan a buscar la escuelita, como ellos les dicen. Eso a nosotros como personal de la salud, pues nos fortalece muchísimo en los tratamientos médicos, en los tratamientos de enfermería, en accesarles un catéter y poder tener una interacción más adecuada con ellos. Bueno, este estudio se llama Análisis cualitativo de la importancia del programa de pedagogía hospitalaria para favorecer el bienestar de los pacientes pediátricos en un hospital de tercer nivel, en este caso es en el hospital donde yo laboro. Se tomaron dos variables principales que son los niños como los que reciben la atención del aula hospitalaria en el ámbito participativo y el personal de la salud de cómo perciben ellos el bienestar emocional que les favorece el que los pacientes que tenemos en el hospital acudan al aula. Se utilizó un instrumento de investigación que está basado en las jerarquías de necesidades humanas de Abraham Maslow. El objetivo fue analizar el programa como herramienta para favorecer el bienestar emocional y cómo los médicos y enfermeras, el personal de la salud que trabajamos con ellos, lo percibimos. Y el spoiler, a final de cuentas de este estudio, pues evidenciamos que efectivamente los pacientes tienen un bienestar emocional, anclado a esto a la herramienta que utilizamos con Abraham Maslow. ¿Cómo se realizó? Bueno, se utilizó el paradigma cognitivista a través del método hipotético deductivo. Se aplicó el cuestionario de las jerarquías de necesidades de Maslow. Para la muestra se tomaron 50 pacientes que acudieron al aula hospitalaria durante el mes de enero del 2025 y 45 profesionales de la salud, específicamente médicos y enfermeras. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos en contacto directo con los pacientes y somos quienes nos encargamos de llevarlos y de traerlos a sus clases. Posteriormente se anexaron 5 médicos más con una nueva área que se abrió, que es la sala de trasplante de células hematopoyéticas, terminando 50 y 50. Y pues se utilizaron 5 preguntas para pacientes pediátricos y 5 preguntas para el personal de la salud para ver qué percepción tenían ellos. Rápidamente, esta es una pirámide de Abraham Maslow. En la base tenemos lo que son las necesidades fisiológicas. Nosotros como personal de la salud pues nos enfocamos principalmente en atender esa necesidad de las fisiológicas, que si el paciente come, que si tiene una oxigenación, que cómo está su eliminación, que si se está tomando sus medicamentos, como decimos nosotros, fríamente mantener al paciente vivo, ¿no? Pero el resto de las necesidades se ven descuidados por la carga de trabajo que tenemos nosotros y porque somos poco el personal de la salud, pues que tenemos contacto con ellos, ¿no? Entonces, el resto de la pirámide, pues prácticamente nosotros como personal de la salud lo tenemos descuidado. Ahora, ¿cómo esa pirámide la enfocamos en educación? Hablando del trabajo colaborativo que realizamos el personal de la salud y el personal que brinda la educación. Hablando de las necesidades fisiológicas, contamos con un espacio físico. Primeramente, si el paciente se pone mal en el aula, tenemos las acciones para atenderlo inmediatamente. ¿Y de qué se encarga el docente? Pues de tener su aula equipada con los recursos didácticos para brindar esa atención educativa, ¿no? Seguridad, pues los dos participamos en el desarrollo de sus habilidades motoras y sensoriales para que el paciente tenga un progreso. En las sociales, ambos fomentamos a la curiosidad y a la exploración y facilitamos que el paciente se integre a los tratamientos médicos. Favorecemos también el desarrollo del pensamiento crítico en los pacientes y algo muy importante en su autorrealización, que favorecemos lo que es su desarrollo integral y el empoderamiento en la toma de decisiones. Es muy importante cuando el paciente llega con nosotros, como tal de ellos tomar la decisión de que si se accesa un catéter o le accesamos una vía periférica, dependiendo ellos qué tan agresivos sientan su tratamiento y al final de cuentas ellos deciden en la manera en que nosotros los podemos invadir. Ya conjuntando la pedagogía hospitalaria y su bienestar emocional, ¿qué logramos nosotros y qué logra el paciente una vez que se logra ese bienestar emocional con el aula hospitalaria? Pues primeramente se va a mejorar la comunicación con el personal de la salud, va a mejorar la calidad de la atención, tanto como la que ellos reciben como la que nosotros brindamos,
Se va a garantizar que se aborden todas las necesidades físicas, emocionales, sociales. Se va a fomentar el trabajo colaborativo entre profesionales de salud y de educación. Se va a dar una capacidad de adaptación, entre otras funciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuál fue el resultado de estas preguntas que le hicimos a los médicos y a los pacientes pediátricos que acudieron a clases. Bueno, primeramente, les preguntamos a los niños, permítame. ¿Te gusta asistir a clases en el hospital? Y pues la mayoría contestó que sí. Una condición que se les pedía cuando nos contestaban la pregunta es referir si no o a veces por qué, ¿no? ¿Por qué nos manifestaban que no les gustaba asistir a clases? Y pues ellos refirieron que es porque se sienten cansados por los efectos secundarios de las quimioterapias, que tienen muchas náuseas, así como mucho sueño. A lo que nosotros interpretamos es que los pacientes no es que no les guste ir a clases porque no les guste ir a clases como tal, sino porque ellos sienten muy agresivo el tratamiento o el efecto secundario que tienen con las quimioterapias y radioterapias. Hablando de esto es porque la mayoría de nuestros pacientes son oncológicos, los que tenemos en el hospital. En la segunda pregunta, ¿las clases te ayudan a sentirte mejor durante tu estancia hospitalaria? La mayoría de los pacientes contestaron que sí, y los que no es porque permanecen mucho tiempo en el hospital y pues eso lo limitan a tener convivencia con sus hermanos o con sus compañeros de las escuelas. La tercera pregunta es, ¿te gusta conversar y convivir con tus compañeros? La mayoría sí les gusta conversar, pero aquí encontramos una opinión dividida, ya que prácticamente la mitad nos contestó que a veces o no, y es porque refieren que como luego en las aulas no son todos de la misma edad, pues como que no comparten las mismas experiencias. Esa es una. Otra, que unos platican más, otros platican menos, y como hay niños que se van integrando nuevamente a la escuela, como que uno tiene ese rol de convivir en una aula hospitalaria. Y si te gusta realizar actividades grupales o en equipo, aquí me llamó mucho la atención la contestación de los niños, porque dice que a algunos no les gusta porque a sus compañeros no se apuran, se ponen a platicar, prefieren trabajar solos, ya que es más fácil realizar las actividades. Y eso me llevó a mis tiempos de cuando yo iba a la escuela, que cuando te toca estar en un equipo y tus compañeros no les gusta trabajar, pues igualmente se da ese fenómeno en ellos. Cuando sus compañeros no se integran al equipo, pues igualmente a ellos tampoco les gusta trabajar en equipo cuando sus compañeros pues no cooperan. Hablando de las preguntas que se le hizo al personal de la salud, ¿cómo se muestra el niño durante su estancia hospitalaria acudiendo a clases? ¿Cómo lo observa el personal de la salud? Bueno, pues el 80% observa pues que los pacientes se sienten contentos y animados de asistir a clases, y los que no, aquí se repite nuevamente el patrón de que ellos observan que porque los niños duran mucho tiempo con estancias hospitalarias y perciben la ausencia de la familia. Cabe mencionar que en el hospital el tiempo promedio que tenemos a los pacientes es de aproximadamente 7 días. En los pacientes oncológicos llegamos a tener un promedio de estancia de 17.5, pero hay pacientes cuyos tumores o cánceres son tan agresivos que llegan a permanecer 1 o 2 meses de tratamiento hospitalario. Inclusive hay niños que, le decimos nosotros, se avienta terapia intensiva, sala, terapia intensiva, son muy inestables en sus condiciones de salud, pues esos también les afectan y también lo perciben como una situación de que a ellos les cuesta trabajo acudir a recibir sus clases. Dentro de las siguientes preguntas, ¿el personal de la salud considera que es benéfico para el desarrollo y bienestar de la asistencia a clases? Bueno, aquí me llamó mucho la atención lo que me dijo un compañero, y lo cito textual, que dice que los papás se preocupen por atender sus necesidades y que el hospital se ocupa de su educación. Conforme ha ido pasando el tiempo en el hospital, nos hemos ido empoderando un poquito más cada día con el manejo de los pacientes, que cuando pasa el médico sus visitas, ya inclusive le ponen el expediente médico, ¿no? Que el paciente acuda a la escuelita, que el paciente vaya al aula hospitalaria, dependiendo cómo lo conocen, y ya están involucrados como tal, o ya involucran el tratamiento, el que el paciente vaya al aula hospitalaria. ¿Por qué? Porque todos nos percatamos de que les favorece mucho el bienestar emocional y les favorece su estancia hospitalaria.
El personal de la salud recomienda el programa de pedagogía hospitalaria, pues aquí prácticamente todos contestaron que sí lo recomiendan, y los que no, que fueron 5 personas, refieren que es porque no lo conocen, no conocen muy bien cómo opera, pero ya entrando en contexto de por qué no lo conocen, es porque es personal de nuevo contrato. En el hospital cada 6 meses recibimos personal de contrato de médicos especialistas y enfermeras, entonces a ellos los tenemos que integrar para que conozcan cómo trabaja la escuelita y cuáles son sus funciones. Bueno, a lo que concluimos que el programa de pedagogía ha demostrado tener un impacto positivo en el bienestar emocional de los pacientes pediátricos del hospital, que los niños disfrutan las clases, se sienten mejor durante su estancia hospitalaria y valoran la oportunidad de socializar con otros niños, promueve el desarrollo emocional y social de los pacientes hospitalizados, y algo muy importante desde mi punto de vista, ya que soy del área de la salud, que el personal de la salud considera parte fundamental del tratamiento de los pacientes pediátricos, y que se observa que los niños se encuentran motivados e interesados en aprender y en asistir a clases, pues mejora muchísimo su estado emocional. Y pues es así como poco a poco, año con año, nosotros nos hemos ido integrando. Aquí en la diapositiva les muestro cómo hemos tratado de tener ese impacto en nuestros pacientes. La Secretaría de la Defensa Nacional, cada vez que realizamos nuestras ceremonias de graduación, pues lo sube a sus redes sociales, ¿no? Inclusive estas imágenes que están en las diapositivas, ustedes las pueden ver, de cómo nosotros año con año no dejamos pasar ese evento tan importante para los pacientes, que es hacerle su ceremonia de fin de curso. Y pues con esto cierro, y a nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, les doy las gracias por escuchar mi ponencia referente a los pacientes y a nuestra aula que actualmente estamos funcionando. Gracias. Agradecemos a Isabel Luébanos con su interesante ponencia y llamamos adelante a Celia Jiménez Hidalgo, el señor Lisandro Fallas Moya, que nos van a exponer la pedagogía hospitalaria. También ocurre, fuera del hospital. Así que sean bienvenidos. Vamos a ver las semblanzas antes de partir, perdón. El doctor Lisandro Fallas Moya es asesor nacional del Ministerio de Educación Pública en Costa Rica, con más de 20 años de experiencia en educación inclusiva, especial y desarrollo curricular. Posee 2 maestrías en educación y una destacada trayectoria como docente, formador universitario y autor de publicaciones técnicas y representación de Costa Rica en diversos foros internacionales sobre inclusión educativa, y es reconocido transformador en su enfoque integral, humano y de ámbito educativo. La señora Celia Jiménez Hidalgo es licenciada en Educación Especial por la Universidad de Costa Rica también, con más de 25 años de experiencia en atención a la diversidad. Ha trabajado en aulas hospitalarias y en el desarrollo de apoyos educativos para estudiantes con discapacidad. Actualmente es asesora nacional de educación especial del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, donde lidera procesos técnicos y pedagógicos a favor de la inclusión educativa. Destaca con un compromiso ético, liderazgo y defensa del derecho a una educación inclusiva y de calidad. Bienvenidos a la próxima ponencia. Muchas gracias. Primero un cordial saludo, muy buenas tardes para todas las personas que estamos aquí y que compartimos principalmente el interés, la pasión y el deseo de expandir la pedagogía hospitalaria en cada uno de nuestros países. Como decía la compañera, la idea nuestra es poder compartir con ustedes desde el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica
cómo poder llevar la pedagogía hospitalaria más allá del contexto hospitalario, es decir, cómo poder involucrar al personal docente que está en los centros educativos, es quien recibe a las personas estudiantes cuando egresan de los centros hospitalarios y han egresado su proceso de hospitalización, pero continúan con su situación de enfermedad. Vamos a ver. Sí. Mi antecesora, la compañera Maricel Chinchilla, la directora del Centro de Apoyos en Pedagogía Hospitalaria del Hospital Nacional de Niños, Hospital San Juan de Dios, ya hizo un breve recorrido por la historia concreta del centro hospitalario que ella dirige. Sin embargo, creo importante también poder compartir con ustedes un poco de cuál es el camino recorrido de la pedagogía hospitalaria en nuestro país. En realidad nosotros contamos con 2 centros de apoyos en pedagogía hospitalaria, el CEAP, que es el que presentó la compañera Maritzel, y el Centro de Apoyos Infanto-Juvenil del Hospital Dr. Calderón Guardia. Y adicionalmente tenemos un poco más pequeños 2 servicios de apoyo a cargo de una persona profesional en el Hospital Nacional de Salud Mental y nuestra primera experiencia en un hospital periférico en el Hospital San Vicente de Paúl de la provincia de Heredia. ¿Qué es también lo importante para nuestro país? Si bien no tenemos una modalidad de pedagogía hospitalaria oficializada, sí tenemos normativa que regula la continuidad o el acompañamiento para la continuidad del proceso educativo de las personas estudiantes en situación de enfermedad y durante sus periodos de hospitalización, convalecencia o recurrencia a tratamiento médico. ¿Dónde se tutela este derecho? Desde la Ley 7600, nuestra Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Y algo también que quisiéramos resaltar que ha impactado el abordaje o el acompañamiento que se brinda a las personas estudiantes en situación de enfermedad en nuestro país es que a partir, bueno, de la ratificación en Costa Rica de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se ratifica el acompañamiento a toda la población desde la diversidad del estudiantado y no solamente de las personas con discapacidad. Y por eso en nuestro país hablamos de servicios o centros de apoyos en pedagogía hospitalaria, como un acompañamiento, como un servicio de apoyo a las personas en situación de enfermedad y siempre manteniendo la responsabilidad de los centros educativos de procedencia de brindar ese acompañamiento y esa continuidad del proceso educativo una vez que la persona estudiante se incorpora o regresa a su contexto. Dentro de este camino recorrido en nuestro país, también es fundamental contarles que recientemente, bueno, y que también lo expuso la compañera Maricel, en los años 2015-2016, se ratifican los modelos de trabajo de cada uno de estos centros y servicios de apoyo. Sin embargo, escuchando también las participaciones en horas de la mañana, nosotros analizábamos como país el reto que tenemos de que estos modelos que corresponden a cada centro hospitalario y a la particularidad de cada servicio, podamos avanzar hacia una unificación de un modelo educativo como país, que es un poco también pues, el aprendizaje que estamos recopilando de este proceso. ¿Cuál es otro de los retos significativos? Bueno, si bien tenemos un servicio de pedagogía hospitalaria en un hospital periférico, es el único que tenemos en el país, en la provincia de Heredia. Sin embargo, tenemos otras provincias a nivel nacional que no tienen este servicio, entonces la idea también y este reto significativo que tenemos es lograr ese proceso de expansión hacia otros centros hospitalarios. Y otra en ese camino recorrido que nos muestra una oportunidad para avanzar hacia el logro de este reto es el convenio que tenemos con la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Educación Pública. Y a partir de este convenio, de esta alianza estratégica que lo han venido también ratificando en cada una de las presentaciones de la necesidad de articular acciones entre el sector educativo y el sector salud, es lo que nos permite en este momento expandir o mirar hacia adelante esa ruta de trabajo para poder ampliar la pedagogía hospitalaria a otros centros hospitalarios de orden periférico en nuestro país. También, antes de ya presentarles nuestra ponencia en lo específico, en la estrategia de trabajo,
creemos también importante compartir con ustedes qué es lo que entendemos o conceptualizamos en Costa Rica como pedagogia hospitalaria. Y hablamos de todo ese conjunto de acciones que están propuestas para atender esas necesidades que presentan las personas menores de edad hospitalizadas, convalecientes o recurrentes a tratamiento médico. Y aquí se justifica mucho el trabajo, digamos, que se desarrolla en nuestro país en el sentido de que no es solamente las personas que están en el contexto hospitalario, sino también una vez que egresan del contexto hospitalario y están en un periodo de convalecencia que les impide regresar al centro educativo, o bien aquellas personas estudiantes que por su situación de salud son recurrentes a tratamiento médico. Entonces su asistencia varía, digamos, en los centros, a los centros educativos. Con base en esta población es que se decidió construir, con el apoyo de todos los servicios y centros de apoyo hospitalario en el país, el documento de orientaciones para el personal docente y administrativo de los centros educativos sobre aspectos que es importante considerar para la continuidad de ese proceso en los niños y niñas que están en esos periodos de convalecencia y que estos periodos de convalecencia son mayores a 30 días hábiles. Este documento que vamos a compartir con ustedes ofrece el propósito, un marco normativo, consensúa a nivel país para todo el personal docente del país cuáles son las definiciones, las consideraciones paso a paso para brindar ese acompañamiento, y también aporta una serie de generalidades y estrategias para que el personal docente, cuando se tiene un estudiante que está en un periodo de convalecencia, sepa cómo brindar ese acompañamiento. Y para esta parte muy en específico, le voy a dar la palabra al compañero Lisandro, que les va a detallar en qué consiste este documento. Muchas gracias, Celia. Buenas tardes. Me uno a las palabras de mi compañera por una situación de tiempo, ¿verdad? Voy a proceder. Para nosotros es muy grato poder venir a presentar entonces estas orientaciones que como país pues hemos diseñado para efectos de atender a la población estudiantil en condición de convalecientes. Y como bien es cierto, el documento tiene un marco normativo, definiciones y demás. Como todos los países que tenemos un marco normativo robusto y definiciones también que a nivel internacional y la academia nos han ofrecido. Sin embargo, aquí el punto es o cómo lo hacemos. Si bien es cierto, tenemos un buen posicionamiento, ¿verdad?, a nivel técnico, cómo operativamente lo hacemos. Y aquí le robo las palabras a doña Olga, que hemos visto a través de este recorrido, de ir y venir. Entonces, ok, esto se resume o lo resumimos en 10 pasos. Los primeros 5 están dirigidos principalmente a una gestión más administrativa, ¿verdad?, de esa persona directora, tanto de la educación preescolar, primaria y secundaria. Y entonces, aquí la familia juega un papel importante, va a entregar una referencia médica al centro educativo donde se establece ese periodo de convalecencia mayor a 30 días. En el paso número 2, la persona directora del centro educativo pues analiza, ¿verdad?, verifica ese documento oficial, el cual tiene como antecedente una construcción que desde la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Educación Pública hemos construido para que ese médico determine ese documento como tal, ¿verdad?, y tenga la información que requiere el ámbito educativo. Como punto número 3, bueno, lo va ese director, si no es congruente el documento que presenta la familia bajo ese lineamiento técnico, entonces él tiene que hacer un documento oficial también dirigido al área de salud de que no es el documento oficial. Y en el punto 4, pues
si no hay respuesta del sector salud, pues entonces se orienta a la familia para que recurra a, la oficina digamos, de la Contraloría de Servicios, ¿verdad? Entonces, luego de eso, si el documento es el oficial, es el vigente, es el que tiene la información que se requiere, entonces el director del centro educativo, la persona directora del centro educativo, realizará un proceso de conformación de un equipo de trabajo. Estamos hablando de, bajo el recurso humano que contenga ese centro educativo. Los otros 5 pasos ya vienen más dirigidos al tema de el acompañamiento pedagógico. ¿Cómo se hace? Entonces, este equipo de trabajo, ¿verdad?, conformado por la dirección del centro educativo, ¿verdad?, ya una vez conformado, en paso 7 elabora un plan de trabajo con acciones, cronogramas y por supuesto las personas responsables que van a realizar esta labor, ese acompañamiento del estudiante en el periodo de convalecencia. En punto 8 hay una comunicación, hay un trabajo importante con la familia, explicar el plan de trabajo, cuál es el que se va a ir a desarrollar en casa o de manera sincrónica, asincrónica, etcétera. Y en paso 9 vamos a hacer un seguimiento de esta implementación del plan de trabajo, propenso a mejoras inclusive dentro de este escenario. Y en paso 10 hay una excepción, ¿verdad? Los servicios de salud privados también entran dentro de la posibilidad de poder establecer periodos de convalecencia siempre y cuando se rijan desde lo establecido a nivel oficial, ¿verdad?, a nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y en lectura de las agujas del reloj, bueno, se concreta este acompañamiento pedagógico de la persona estudiante de la siguiente manera. Entonces, hay una preparación de material, de fichas, guías de trabajo, videos, lecturas, resúmenes o diversidad de materiales dirigidos a esta población o a esta persona que se desprenden del planeamiento didáctico. Continuidad de los apoyos educativos, ¿verdad? Los apoyos desde la definición nacional, los apoyos se gestan, organizan y disponen en el centro educativo, razón por la cual es ese equipo de trabajo el que va a determinar cuáles son los apoyos en este contexto que requiera la persona estudiante, todo con el propósito de eliminar barreras. Acciones propuestas como parte del proceso de evaluación, ¿verdad? Se ha construido a través de la Dirección de Desarrollo Curricular en los departamentos que representamos Elia y yo, y el Departamento de Evaluación, la forma en que se puede hacer la evaluación de estas personas estudiantes en condición de convalecencia, variables para el acompañamiento en el contexto al hogar, conocer el contexto de esa persona en esa digamos, en ese entorno natural, en ese hogar, cuáles son las características para poder considerarlas en ese plan de trabajo y por supuesto también desde el documento oficial que brinda la caja, el médico tratante, perdón, debe de establecer algunos aspectos que nosotros los educadores tenemos que considerar para la atención o acompañamiento de ese niño o niña, adolescente en periodo de convalecencia. Y por último de esta diapositiva, determinar los canales de comunicación importantes entre la familia, tanto a nivel tecnológico y las posibilidades que también se tengan a nivel de hogar. Y bueno, dentro de las consideraciones, ¿qué se rescata acá en todo este proceso? Derecho a la continuidad del proceso educativo para todo el estudiantado, articulación de acciones, sector salud, educación. 3, construcción conjunta desde el trabajo colaborativo, responsabilidad administrativa para la organización del trabajo en equipo docente y por último, participación de la familia y consideración del contexto de la persona estudiante.
sigamos conversando sobre el tema y aquí como equipo de trabajo les dejamos este enlace de código QR para que puedan descargar el documento completo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisandro y Celia, por esta excelente ponencia. Con esta última ponencia vamos a terminar en honor al tiempo, después vamos a hacer un break. Nos toca la última ponencia en esta ronda, que está a cargo de Constanza Balut, la cual nos va a hablar de educación en adultos con patologías asociadas a la salud mental. Constanza Balut Guerra es educadora diferencial especializada en autismo y trastornos de audición y lenguaje, certificada en lengua de señas chilena, sistema Braille y escala diagnóstica de A2. Diplomada en necesidades educativas especiales permanentes y pedagogía hospitalaria, magíster en gestión de educación inclusiva, docente en escuela hospitalaria del Valle de la Concagua. Dejamos acá y damos la bienvenida a Constanza. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, quería agradecer a Red Lacet, a su organización y en especial a la señora Silvia Riquelme y a mi directora Verónica Oliva por darnos la oportunidad de estar aquí y compartir con todos ustedes esta experiencia educativa. Bien, Escuela Hospitalaria del Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel de la comuna de Putaendo, una propuesta pedagógica centrada en la salud mental y el aprendizaje significativo. Para comprender la importancia de la Escuela Hospitalaria del Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, es fundamental situarnos en el contexto social y educativo que enfrentan muchas personas en Chile en sectores rurales. En estos entornos, el analfabetismo sigue siendo un problema relevante, afectando la inclusión social y las oportunidades en estas zonas rurales. Además, la deserción social es una realidad que marca profundamente la trayectoria educativa de niñas, niños, jóvenes y adultos. Muchos estudiantes abandonan la escuela debido a factores sociales, económicos y de salud, lo que limita su acceso a una educación de calidad y perpetúa la desigualdad social. Este panorama nos invita a reflexionar sobre las necesidades de ofrecer espacios educativos adaptados, flexibles y con un enfoque integral que considere las condiciones particulares de cada estudiante, como lo hacemos en nuestra escuela. En este complejo contexto nace la Escuela Hospitalaria del año 2022, un espacio único en Chile que responde a las necesidades educativas de jóvenes y adultos hospitalizados por patologías de salud mental, adaptando la educación a sus condiciones clínicas, emocionales y sociales. La Escuela Hospitalaria de Putaendo está ubicada al interior del Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, en la región de Valparaíso, en Chile. Este hospital forma parte de la red de hospitales de salud mental y del Servicio de Salud del Valle de Aconcagua y cuenta con 354 camas. En este contexto clínico y social tan particular, nos ha llevado como equipo docente a diseñar una propuesta pedagógica que no solo considere el currículum, sino también el respeto, la empatía y el bienestar emocional de nuestros estudiantes. Nuestro foco es brindar un espacio educativo verdaderamente significativo para ellos. En cuanto a la población atendida, trabajamos con estudiantes cuyas trayectorias educativas han sido interrumpidas o profundamente marcadas por experiencias de fracaso escolar, vulneración de derechos o de privación social.
Nos enfrentamos a una gran diversidad en términos de niveles educativos, intereses, capacidades cognitivas y contextos sociales. Esto nos obliga a tener una mirada flexible, adaptativa y profundamente individualizada. Nuestra escuela atiende a personas jóvenes y adultas que se encuentran hospitalizadas por condiciones psiquiátricas y en algunos casos cumpliendo una medida cautelar. La edad de nuestros estudiantes va desde los 15 a los 26 años, lo que implica desafíos importantes tanto pedagógicos como relacionales. Frente a esta diversidad de realidades y necesidades, es imprescindible contar con un marco normativo que respalde nuestro trabajo educativo dentro del contexto hospitalario. Como bien mencionaron las representantes del Ministerio de Salud en Chile, el quehacer pedagógico se debe sustentar en leyes y decretos vigentes de nuestro país. Partimos por la Ley General de Educación en el año 2010, que establece el derecho a todos y todas por una educación de calidad. Luego el Decreto Exento número 100 del 2009, que regula específicamente el funcionamiento de las escuelas hospitalarias, reconociendo su carácter especial en nuestro país. El Decreto número 67 sobre evaluación y promoción escolar nos entrega orientaciones claves para valorar los avances de los estudiantes en estos contextos flexibles. El decreto número 83 sobre adecuaciones curriculares y diversificación de la enseñanza reconoce que no todos aprendemos al mismo tiempo y al mismo ritmo. Y también nos respalda la Ley 20.422, que promueve la igualdad de oportunidades y la inclusión social. Finalmente, nos apoyamos en el marco de educación para personas jóvenes y adultas, ya que gran parte de nuestra población pertenece a este grupo etario. Este marco legal y técnico nos permite responder con pertinencia, justicia y flexibilidad a las necesidades de todos nuestros estudiantes. Según el Ministerio de Educación en Chile, la educación de adultos comprende todas las formas de educación y aprendizaje cuyo objetivo es que los adultos puedan participar activamente de sus sociedades y en el mundo laboral. Este enfoque es especialmente relevante para nuestra escuela hospitalaria, donde la mayoría de nuestros estudiantes son jóvenes y adultos, quienes necesitan oportunidades educativas flexibles y significativas que contribuyan en su desarrollo integral, en su reinserción social y en su proceso de rehabilitación. Nuestro enfoque considera la adultez como una etapa rica en saberes previos y en autonomía. Es por esto que enfatizamos la importancia de un aprendizaje que tenga sentido real para nuestros estudiantes, que sea funcional y contextualizada en sus vidas y a sus experiencias. El aula se concibe como un espacio de encuentro donde el deseo de aprender es el motor fundamental. Además, respetamos los ritmos, las experiencias, el pasado y las motivaciones individuales de cada estudiante, reconociendo que cada persona avanza a su propio ritmo y tiempo y de manera única. De acuerdo al perfil de nuestros estudiantes, en la Escuela Hospitalaria de Putaendo, la mayoría padece patologías asociadas a un deterioro cognitivo, lo que implica desafíos permanentes y dificultan su manejo clínico y pedagógico. Se trata principalmente de adolescentes y adultos con hospitalizaciones prolongadas. El ingreso de los usuarios al aula se realiza mediante una derivación del equipo médico y de salud mental, lo que asegura que cada estudiante reciba una atención acorde a su situación clínica. Considerando este perfil de estudiantes con necesidades específicas y trayectorias educativas complejas, fue necesario repensar nuestra estrategia pedagógica. Por eso hemos incorporado metodologías activas que permitan una experiencia de aprendizaje más significativa, respetuosa y adaptada a su realidad. En nuestra escuela hospitalaria, nuestra propuesta pedagógica es utilizar metodologías activas destacando el aprendizaje basado en proyectos.
Este se enmarca en un enfoque constructivista, lo que significa que el aprendizaje es participativo y experiencial, donde los estudiantes contribuyen con su conocimiento a partir de sus experiencias previas y la interacción con el entorno. Fomentamos la creatividad, el diálogo y la reflexión entre todos nuestros estudiantes como elemento clave para reforzar el aprendizaje significativo. Las actividades se planifican de manera colectiva y se adaptan al estado de salud de cada estudiante, garantizando su bienestar y participación. Además, valoramos el aprendizaje colaborativo y la expresión emocional, reconociendo que el proceso educativo también es otro espacio más de desarrollo integral. En las siguientes imágenes pueden observar el día a día de nuestra escuela hospitalaria. Estas fotografías muestran a nuestros estudiantes participando de algunas actividades que están adaptadas a sus condiciones y necesidades. Queremos destacar cómo, a pesar de las dificultades, estos espacios generan creatividad y convivencia que fortalece el progreso en su recuperación y en su desarrollo. ¿Querían ver más? El aprendizaje basado en proyectos es el corazón de nuestra propuesta pedagógica. Diseñamos los proyectos a partir de los intereses y necesidades concretos de todos nuestros estudiantes, asegurando que sean relevantes y motivadores. Cada proyecto sigue 6 fases claras de realización, lo que permite un proceso estructurado y organizado. Además, articulamos distintos saberes y asignaturas en torno a un eje en común, facilitando un aprendizaje integrativo y significativo. Esta metodología promueve el sentido de pertenencia, fortalece la autoestima y desarrolla el pensamiento crítico. Finalmente, contribuye al desarrollo de habilidades personales y sociales, elementos fundamentales para la rehabilitación integral de todos nuestros estudiantes. Estas son imágenes de los flyers como propagandas que hacemos para invitar al cierre de cada uno de nuestros proyectos. Muestran los momentos finales de nuestros proyectos y cuando los estudiantes presentan, se celebra sus aprendizajes. A continuación vamos a observar un pequeño video donde se muestra de mejor manera lo que les estoy contando. A veces nos preguntamos, ¿resultará beneficioso entregar educación a jóvenes y adultos que se encuentran en situación de enfermedad? Y la respuesta de nuestra escuela siempre será un sí. Trabajar mediante aprendizaje basado en proyecto permite que nuestros estudiantes se sientan aún más motivados y comprometidos, mejorando su autonomía y responsabilidad, además de desarrollar habilidades prácticas y transferibles, las que les permiten fomentar su colaboración y sociabilidad. Así lo demostraron nuestros primeros proyectos, como el universo y sus curiosidades, también nuestro cierre de la comunicación y yo. Buenos días a nuestro público, bienvenidos a Somos TV Pinel. Hoy tendremos entrevistas, reportajes, números artísticos y mucho más. Nuestro cierre de las dimensiones del cuerpo humano. Se relaciona lo que comemos con nuestro cuerpo. Calcio y... Recorriendo el mundo en 60 días y mucho más. Sería todo en nuestro programa especial. ¡Gracias por vernos! Y nos veremos pronto en otro episodio de... ¡Chispa de Pinel! Para concluir, deseo compartir con ustedes algunos de nuestros principales desafíos y reflexiones que guían nuestro trabajo en la Escuela Hospitalaria de Putaendo. Primero, la adaptación constante. Nuestros estudiantes y contextos cambian, por lo que nuestra propuesta debe ser flexible y sensible a estas transformaciones. La reconstrucción de vínculos es clave, ya que muchos estudiantes llegan con rupturas sociales y emocionales importantes que afectan su proceso educativo y personal. La integración educativa busca abrir caminos para que puedan volver a insertarse en el sistema educativo formal o en otras instancias de aprendizaje. Trabajamos también en la concientización y legitimación
de este tipo de educación hospitalaria para que sea valorada como un derecho fundamental. Finalmente, reconocemos la educación a lo largo de la vida como un pilar esencial, no solo para el aprendizaje, sino también para la rehabilitación, reinserción social y laboral de quienes atendemos. En la Escuela Hospitalaria Putaendo creemos que la educación es mucho más que transmisión de conocimientos. Es un camino de respeto, esperanza y transformación a través de un enfoque centrado en la salud mental y el aprendizaje significativo. Buscamos acompañar a nuestros estudiantes en un proceso de rehabilitación y en la construcción de un futuro con nuevas y mejores oportunidades. Muchas gracias a todos.